Bienvenida y bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en un capítulo, la verdad, fascinante y clave. Génesis capítulo 9. Y bueno, para las lecturas de la Biblia vamos a usar la Nueva Biblia de las Américas, la NBLA. Pensemos un poco dónde estamos parados en la historia, ¿no? El diluvio acaba de terminar, la tierra, podríamos decir, ha sido limpiada, y Noé, su familia, los animales, son los únicos humanos que quedan. Este capítulo es literalmente un nuevo comienzo para todos, un reinicio total. Entonces, ¿qué nos espera aquí? ¿Qué instrucciones va a dar Dios para este mundo, digamos, recién estrenado? ¿Qué promesas se van a hacer? Y, quizás lo más interesante, ¿qué sombras o qué anticipos del futuro ya se ven? Tanto buenos como, bueno, conflictivos. Vamos a sumergirnos en este capítulo tan importante. Empecemos por el principio, ¿te parece? Con la bendición y las nuevas guías que Dios le da a Noé y a sus hijos. Están en Génesis 9, versículos 1 y 2. Leo el 1 y 2. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra. El temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar. En su mano son todos entregados. Es que es imposible, ¿verdad?, no escuchar el eco de esa primera frase. Sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Es casi igual a Génesis 1:28, la bendición original para Adán y Eva. Y esto es importantísimo. Dios no está, digamos, tirando la toalla con su plan original. A pesar del juicio tan tremendo del diluvio, Él vuelve a afirmar su propósito para la humanidad: llenar la tierra, cuidarla. Es un voto de confianza enorme, una señal de que la historia sigue, la redención sigue. Y justo después de eso, viene algo que a mí siempre me ha llamado la atención, ese cambio en cómo nos relacionamos con los animales. En el versículo 2, el temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales. Suena muy distinto a esa armonía que uno se imagina en el Edén, ¿no? ¿Qué nos dice esto del mundo después del diluvio? Exacto, es un cambio súper notable. Parece que esa armonía perfecta del principio entre humanos y animales, pues se rompió. Ya no hay esa confianza, digamos, natural. Ahora la relación está marcada por el miedo. Quizás sea una consecuencia del pecado que llevó al diluvio, o tal vez una adaptación necesaria para sobrevivir en este nuevo mundo. Y este cambio va de la mano con otra instrucción clave que viene justo después, en el versículo 3. Todo lo que se mueve y tiene vida, les será para alimento. Todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde. Ajá, aquí está el permiso claro para comer carne. Algo que no se podía antes del diluvio, según Génesis 1, ¿verdad? Ahí la dieta era solo plantas. Es un cambio enorme en la comida, permiso ahora. Algunos piensan que quizás después del diluvio la vegetación no era suficiente al principio, ¿no? O era más difícil de conseguir. Otros lo ven más como una concesión de Dios a la naturaleza humana. Dios mismo dijo en Génesis 8:21 que el corazón del hombre se inclina al mal desde joven. Quizás este permiso es una adaptación a esa realidad. Pero ojo, esta nueva libertad no es total. Hay una condición súper importante en el versículo 4. Sí, el versículo 4 dice: pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. Una prohibición muy específica. Muy específica y diría yo fundamental. Aquí se pone la base para un principio que va a sonar en toda la Biblia. La santidad de la vida está en la sangre. Aunque esto se desarrolla más, por ejemplo, en Levítico 17, donde se dice clarito que la vida de la carne está en la sangre, aquí se siembra la semilla. La sangre representa la vida misma, un regalo sagrado de Dios. Entonces, tratar la sangre de forma incorrecta, comiéndola, es como una falta de respeto al dador de la vida. No es solo una regla de qué comer, es un recordatorio constante del valor sagrado que Dios le da a la vida. Y ese valor sagrado de la vida, sobre todo la humana, se recalca con una fuerza increíble en los versículos que siguen, el 5 y el 6. Leo: de la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano.
El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Uf, esto es muy solemne. Absolutamente solemne, y de una importancia tremenda. El versículo 6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, muchas veces se ve como la base bíblica para la autoridad humana de hacer justicia, incluso la pena capital en casos de asesinato. Es básicamente el inicio del principio del gobierno humano, delegado por Dios para proteger la vida. ¿Y por qué es tan grave? El texto lo dice clarísimo, porque a imagen de Dios hizo él al hombre, la imago Dei. Volvemos a ese concepto tan central de Génesis 1. Exactamente. Quitar una vida humana no es solo, acabar con una vida biológica. Es atacar la imagen misma de Dios que lleva a esa persona. Es una ofensa directa contra el Creador. Esta frase afirma con toda fuerza la dignidad que tenemos todos, el valor infinito de cada ser humano, sin importar nada más. Y sobre esta base se construye el orden social y la justicia. Es potentísimo. Es una base muy sólida, sí, para poder vivir juntos. Y después de poner estas reglas tan fundamentales para la vida y la justicia, el versículo 7 cierra esta parte volviendo al inicio. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense. Pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Es como un llamado a la vida, a crecer, después de tanta muerte, ¿no? Ahora, la historia sigue y llega a otro momento cumbre del capítulo, cuando Dios establece su pacto con Noé y con toda la creación. Esto lo vemos en los versículos 8 al 17. Vamos a leer primero del 8 al 11. Entonces Dios habló a Noé y a sus hijos que estaban con él y les dijo: Miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con ustedes, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con ustedes. Y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Aquí se introduce formalmente la idea de pacto, que en hebreo es berith. Un pacto en el mundo antiguo era un acuerdo súper serio, vinculante. Y este pacto en particular, el pacto noáquico, es extraordinario por muchas razones. Primero, fíjate el alcance, es universal. No es solo con Noé o con Israel más tarde, es con ustedes y su descendencia, o sea, toda la humanidad futura, y, lo que es increíble, con todo ser viviente, incluye a los animales. Dios se compromete con toda su creación en la tierra. Eso es impresionante, un pacto que incluye hasta los animales. Y sí muestra el cuidado soberano de Dios por todo lo que hizo. Segundo, este pacto es incondicional. Su cumplimiento no depende de que nosotros obedezcamos, lo cual es bueno, ¿no? Viendo cómo somos, sino solo de la fidelidad y la promesa de Dios. Y tercero, se declara eterno, por todas las generaciones. La promesa central es clara: nunca más un diluvio mundial para acabar con todo. Es Dios comprometiéndose a mantener el escenario para que su plan de redención pueda seguir adelante. Es como la formalización de lo que Dios ya había decidido en su corazón allá en Génesis 8, después del sacrificio de Noé. Y como todo pacto solemne necesita una señal, ¿no? Algo visible. Y aquí Dios elige algo hermoso y que vemos a menudo: el arco iris. Leamos los versículos 12 al 17. También dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes, por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes. Y me acordaré de mi pacto, con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que yo he establecido con toda carne que está sobre la tierra. Es fascinante cómo Dios agarra un fenómeno natural, la luz refractándose en las gotas de agua, y le da un significado teológico súper profundo y que perdura. El texto dice que Dios pone su arco en las nubes y que se acordará de su pacto al verlo. Ahora, no hay que entender esto como que Dios se olvida y necesita un recordatorio, ¿eh? Él es omnisciente, siempre fiel. Más bien, el arco iris funciona como una señal para nosotros, para la humanidad. Como una garantía que podemos ver. Exactamente.
Cada vez que vemos un arco iris después de la lluvia, sobre todo después de una tormenta fuerte que podría recordarnos al diluvio, ese arco de colores se vuelve un testimonio visible de la promesa fiel y misericordiosa de Dios. Es un símbolo universal de esperanza, de belleza que sale después de la oscuridad, un recordatorio constante de que Dios prometió cuidar la tierra y a quienes vivimos en ella de otro juicio así con agua. Qué maravilla que algo tan común sea una señal tan potente de la fidelidad de Dios. La verdad que sí. Un pacto eterno, una promesa visible. Parece que todo está listo para un futuro brillante, ¿no? Pero bueno, la historia bíblica casi nunca es tan simple. Justo después de este momentazo del pacto, el capítulo nos cuenta un episodio bastante oscuro que nos recuerda la realidad del pecado humano, esa inclinación al mal que ya mencionó Génesis 8:21. Entramos en la parte sobre la caída de Noé y lo que pasó después, en los versículos 18 al 27. Primero, el texto nos recuerda quiénes son los hijos, versículos 18 y 19. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Es importante notar eso de Canaán, hijo de Cam, y la conexión con cómo se esparció la gente que veremos en Génesis 10. Y entonces viene el incidente, versículos 20 y 21. Noé comenzó a cultivar la tierra, y plantó una viña, bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Es un poco chocante, ¿verdad? Noé, el hombre justo, el héroe del diluvio. Es un momento que nos hace pensar y profundamente humano. Noé, a quien Génesis 6:9 describe como justo y perfecto entre sus contemporáneos, pues, no era perfecto, no estaba sin pecado. La Biblia es muy honesta con las fallas de sus héroes. Aquí vemos a Noé, quizás en un momento de descuido o se pasó de copas y cae en la embriaguez hasta perder el control y quedar expuesto en su tienda. Es una caída triste para él, para el patriarca, y nos sirve como un recordatorio fuerte de que la justicia humana, incluso la de los más piadosos, es relativa, es frágil. Nadie está libre de la tentación o de equivocarse. Y la reacción de sus hijos a esto es lo que provoca las consecuencias. Leamos los versículos 22 y 23. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Seb y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. El contraste es clarísimo. Clarísimo. Aquí tenemos que analizar con cuidado qué fue exactamente el pecado de Cam. El texto dice que vio la desnudez y se lo contó a sus hermanos. Muchos comentaristas, a lo largo de la historia, han dicho que probablemente no fue solo una mirada por accidente. En las culturas antiguas, y sobre todo en la familia patriarcal, ver la desnudez del padre era una falta de respeto gravísima. Y el hecho de que encima lo fuera a contar, se lo contó a sus hermanos que estaban afuera, sugiere una actitud de burla, de falta de honor, quizás hasta malicia. Quería como exponer la debilidad de su padre. En lugar de proteger su honor o su reputación. Exacto. Y eso choca directamente con lo que hacen Sem y Jafet. Ellos toman acción, pero una acción respetuosa, para cubrir la vergüenza de su padre. Caminan de espaldas para no verlo, mostrando un sentido profundo del honor familiar, incluso en una situación tan incómoda y difícil. Lo que ellos hacen es un modelo de respeto. Y cuando Noé se despierta y se entera, dice unas palabras que van a resonar mucho en la historia bíblica. Leamos los versículos 24 al 27. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos». Dijo también: «Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo». Son palabras fuertes, maldición y bendición. Muy fuertes, y es clave entenderlas bien, porque este pasaje lamentablemente se ha malinterpretado muchísimo a lo largo de la historia. Primero, fíjate que la maldición no es directamente para Cam, que fue quien cometió la falta, sino para su hijo Canaán. ¿Por qué?
El texto no lo dice directamente, pero en la narrativa esto claramente anticipa los conflictos futuros entre Israel, descendientes de Sem, y los cananeos, que eran los habitantes idólatras de la tierra que Israel iba a conquistar después. La maldición predice que Canaán sería subyugado. Y aquí es vital aclarar algo, ¿cierto? Algo que a veces se ha usado muy mal. Absolutamente vital. Hay que decirlo con toda claridad. Esta maldición no tiene nada que ver con razas, ni con el color de piel, ni con ningún grupo étnico africano. Cualquier intento histórico o actual de usar este pasaje para justificar el racismo o la esclavitud de personas de ascendencia africana basándose en una identificación errónea de Cam o sus descendientes es una distorsión terrible y sin ningún fundamento en el texto bíblico. El contexto aquí es tribal, nacional, geográfico. Tiene que ver con los pueblos específicos que descenderían de Canaán y su relación futura con los descendientes de Sem y Jafet en el Medio Oriente antiguo. Nada más. Gracias por esa aclaración tan necesaria. ¿Y qué podemos decir de las bendiciones? Las bendiciones también son muy significativas. Sem es bendecido de una manera especial. Noé bendice a Jehová, el Dios de Sem. Esto sugiere una relación única, privilegiada, entre el linaje de Sem y el Dios verdadero. Prefigura que de Sem vendría el pueblo elegido, Israel, y al final el Mesías. La bendición para Jafet es de engrandecimiento, de expansión, lo cual se cumplió históricamente con la dispersión de sus descendientes por muchas partes. Y esa frase, habita en las tiendas de Sem, es interesante. A menudo se interpreta como una futura inclusión de los gentiles, muchos descendientes de Jafet, en las bendiciones espirituales que vendrían a través de Sem. Algo que vemos cumplido en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, estas palabras de Noé, aunque las dice después de un momento personal de debilidad, tienen un peso profético. Marcan las dinámicas futuras entre las naciones que saldrán de sus hijos, como se va a detallar en Génesis 10. Precisamente, son palabras que trazan un rumbo para la historia humana después del diluvio, desde la perspectiva bíblica. Y finalmente, el capítulo cierra de forma muy breve, como un epílogo a la vida de este personaje tan central. Leo los versículos 28 y 29. Noé vivió 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió. 950 años. Una vida larguísima para nuestros estándares, aunque parecida a las edades de los patriarcas antes del diluvio, en Génesis 5. Y termina con esa frase simple pero definitiva que vimos repetirse allí. Y murió. Cierra el ciclo de Noé, un hombre llamado justo, salvado por Dios, que recibió un pacto eterno. Pero también un hombre con fallas, que cayó, y cuyas acciones familiares tuvieron consecuencias duraderas. Un personaje complejo, sin duda. Si tuviéramos que resumir las grandes lecciones de Génesis 9, ¿qué sacaríamos? Primero, la fidelidad de Dios que no falla. A pesar del juicio, Él preserva la vida y establece un pacto eterno, sellado con esa señal hermosa del arco iris. Se compromete a mantener el orden. Segundo, se reafirma la dignidad humana. La vida humana es sagrada porque llevamos la imagen de Dios. Y esto es la base de la justicia y el orden social que Dios manda establecer. Tercero, vemos cómo se establece formalmente la autoridad humana delegada, el gobierno, para proteger esa vida. Cuarto, y esto es clave, la realidad persistente del pecado. Ni siquiera un mundo limpio, un nuevo comienzo, elimina esa inclinación humana al mal, como vimos en la caída de Noé. Y finalmente, el capítulo nos enseña sobre la importancia vital del honor, el respeto y la dinámica correcta dentro de la familia. Es un capítulo denso, sí, lleno de promesas divinas y realidades humanas muy complejas. Nos muestra a Dios haciendo un pacto maravilloso, eterno, basado en su fidelidad, aunque Él ya sabía, como dijo en Génesis 8:21, que la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Esto nos deja con una reflexión importante, ¿no? ¿Cómo nos anima hoy saber que la fidelidad de Dios hacia nosotros, hacia su creación, no depende de que seamos perfectos o constantes, sino de su propio carácter, que no cambia, que es misericordioso, tan constante y seguro como esa promesa que vemos en el arco iris cada vez que aparece después de la lluvia? Y mientras meditas en esto, nos encantaría leer tu perspectiva en los comentarios.
Si este estudio te ha sido de bendición, considera darle me gusta al video y suscribirte al canal para no perderte futuros estudios. Y si crees que alguien más podría beneficiarse de este mensaje, no dudes en compartirlo. Así nos ayudas a llegar a más personas. Que Dios te bendiga y te haya hablado a través del capítulo de hoy. Hasta la próxima exploración en profundidad.